Vivir en el ahora. Introducción. El autoconflicto invisible. Lo que me encontré al observar con honestidad es que la sociedad en que existo, una sociedad funcional, productiva y aparentemente organizada y eficiente, pero al mismo tiempo profundamente desalineada en su dimensión interior. Es algo tan cotidiano que precisamente por eso pasa despercibido. Algo tan normalizado que nadie lo cuestiona porque todos participan en ello. Las personas no viven en la realidad aunque estén convencidas de que sí lo hacen. No porque carecen de inteligencia o capacidad, sino porque han aprendido a confundirse con la representación mental de lo que ocurre y sin darse cuenta terminan habitando más en los pensamientos que los hechos mismos. Se desplazan por las calles, por los trabajos, conversan, construyen vínculos, planifican metas, tomas de decisiones constantemente. Pero mientras todo eso sucede, su atención, que es el núcleo silencioso que da la experiencia, casi nunca está en el acto mismo que se está desarrollando, sino que permanece anclada en recuerdos del pasado que ya no existen, o proyectada hacia escenarios futuros que todavía no han ocurrido, de modo que el presente se convierte en una especie de puente funcional, útil para ejecutar acciones, pero raramente vivido en profundidad. Por eso el cuerpo está aquí, indiscutiblemente aquí, respira, camina, gesticula, responde a estímulos, ejecuta tareas con precisión incluso admirable. Es el vehículo con mayor tecnología jamás existido. Cumple su función biológica y social con eficacia. Sin embargo, la conciencia, la esencia, la atención o la presencia, o como cada uno prefiera nombrar, ese centro vivo que percibe, no solo no suele acompañar al cuerpo en el mismo lugar, porque mientras el cuerpo actúa en el instante real, la mente construye narrativas paralelas, revive conversaciones pasadas, anticipa conflictos ilusorios posibles, ensaya respuestas imaginarias, compara, evalúa y juzga, generando así una experiencia fragmentada, donde el organismo está en un punto del espacio, pero, no la, pero la atención está dispersa en múltiples dimensiones psicológicas. Y entonces surge un fenómeno silencioso que nadie identifica como conflicto, pero sin embargo opera de manera constante. Una división interna entre lo que ocurre y lo que piensa sobre lo que ocurre, entre el hecho simple de estar y la interpretación incesante de ese estar. Y en esa brecha se instala una tensión sutil que se vuelve crónica, porque vivir desde la representación mental exige sostener historias, defender identidades, alimentar preocupaciones y mantener expectativas, lo cual implica un desgaste continuo que rara vez se reconoce como tal, ya que ha sido normalizado como la manera habitual de pseudo vivir. Este es el autoconflicto invisible, no el conflicto externo entre personas o sistemas, sino el conflicto íntimo entre la experiencia directa y la narrativa mental que la sustituye, entre la realidad inmediata y la imagen conceptual que fabricamos sobre ella. Y lo más desconcertante es que este conflicto no suele percibirse como conflicto, porque está integrado al funcionamiento cotidiano, porque desde pequeños aprendemos a priorizar la interpretación sobre la percepción, el análisis sobre la presencia, la proyección sobre el instante y así terminamos creyendo, otro síntoma de suposición, que pensar constantemente equivale a vivir plenamente, como en realidad muchas veces pensar sin pausas nos aleja de la vivencia inmediata. No se trata de rechazar la mente de por sí, ni de valorizar la capacidad de proyectar o recordar, ya que esas funciones son necesarias para la supervivencia y la organización social. Bueno, también si de reconocer que cuando la representación mental ocupa todo el espacio de la experiencia,
el presente queda reducido a un mero soporte operativo. Y entonces la vida se transforma en una secuencia de momentos que se atraviesan sin ser realmente habitados, generando esta sensación difusa de desconexión que muchas personas no logran nombrar, pero sí sentir. Pero un sentir atrofiado, casi autista, si podemos decir, como si algo esencial estuviese ocurriendo justo debajo del ruido mental, esperando a ser percibido con claridad. Y es precisamente en esa observación honesta, sin condena ni idealización, donde comienza a revelarse la posibilidad de mirar de otro modo, no para escapar de un mundo funcional, ni para negar la estructura social en la que existimos, sino para reconocer que la verdad de esa alineación no es externa, sino interna, que el autoconflicto invisible no está en la sociedad como entidad abstracta, sino en la forma en que cada uno de nosotros, o él o ella, habita o dejar de habitar en el instante presente. Aquí recalco de manera externa el texto de que la mente no procesa la existencia del aquí y ahora. No puede hacer eso. Es inconcebible para la mente. Ahora volvemos al texto. Y que mientras esa división permanezca inadvertida, seguiremos moviéndonos con eficacia externa, pero con una fragmentación silenciosa en el interior, creyendo, otra vez, en esta suposición de vida, que vivimos plenamente, cuando en realidad apenas rozamos la superficie de lo que significa estar conscientes en el aquí y ahora. A este fenómeno cotidiano, normalizado y rara vez cuestionado, se llama, o yo lo llamo, autoconflicto invisible, y se describe de esta manera. Invisible porque no se percibe como problema, ya que es compartido, y se confunde con ser adulto, ser responsable o madurar. Esto es catastrófico para la construcción psicológica del ser humano. No se trata de una enfermedad ni de una falla individual. Y comprender esto es fundamental para no convertir esta observación en una nueva forma de juicio hacia uno mismo o hacia alrededor. Porque no estamos hablando de un defecto personal ni una anomalía psicológica o psicopatológica que deba corregirse con urgencia, sino de una forma aprendida de existir que ha sido transmitido culturalmente, generación tras generación, hasta volverse invisible, normal y prácticamente incuestionable. Esto se le puede llamar el dilema del náufrago. Desde temprana edad se nos enseña de manera explícita e implícita a interpretar la vida antes que a vivirla, a nombrar lo que ocurre antes de sentirla plenamente, a evaluarla según criterios externos, a medir en términos de éxito o fracaso. Otra vez se crea una fantasía, una ilusión, a lo que actualmente le llaman matriz, una tercera opción, no existe, a compararlo con estándares sociales y a clasificarlo como una experiencia positiva o negativa, otra vez, para luego almacenarlo como un recuerdo útil o como una advertencia futura. Y aquí retornamos al trastorno obsesivo compulsivo. Y así aprendemos muy pronto a pensar la experiencia, pero no a habitarla, a construir una explicación sobre lo que sentimos antes de permitir que la sensación se despliegue en el cuerpo sin intermediarios conceptuales. Aquí es muy importante. De este modo, casi sin advertirlo, el pensamiento comienza a ocupar el lugar de la experiencia directa y no como una herramienta ocasional que utilizamos cuando es necesario, sino como el centro permanente desde el cual filtramos todo lo que ocurre. Entonces, la realidad deja de ser algo que simplemente sucede para convertirse en algo que se comenta internamente, se analiza, se juzga y se anticipa, instalándose una narrativa constante que explica cada detalle, que recuerda lo que ya pasó, que proyecta lo que podría pasar y que raramente se detiene
una voz interna que termina mediando casi todo nuestra relación con la existencia, hasta el punto de que confundimos esa voz con nuestra identidad misma. Bueno, aquí ya estamos hablando de la conexión del ego espiritual, pero eso es otra cosa. Este desplazamiento, aunque funcional en muchos aspectos prácticos, tiene un costo profundo que no siempre es evidente a primera vista. Porque cuando la atención abandona el instante presente, la vida no se detiene, es retroactiva y perspectiva también. Continúa ocurriendo con la misma intensidad y riqueza, pero deja de ser habitada con plenitud. Y así los momentos pasan, las relaciones evolucionan, los proyectos avanzan, las decisiones se toman, pero sin un contacto real con la vivencia inmediata, generando progresivamente una sensación difícil de describir, una especie de vacío silencioso, una ansiedad difusa que no se asocia con un problema concreto, una prisa constante que empuja hacia el siguiente objetivo y una insatisfacción crónica que persiste incluso cuando externamente todo parece en orden. Otra vez, orden trastorno obsesivo compulsivo. Y no porque falte algo en la realidad objetiva, sino porque la atención no está realmente en ella. Buscamos sentidos en el futuro no existente, como si allí estuviese la clave definitiva que dará coherencia a nuestra existencia. Y buscamos un alivio en el pasado igualmente no existente, intentando reinterpretar lo ocurrido para sentir control o comprensión. Otra vez, el ego, sin advertir que también el futuro como el pasado existen únicamente como construcciones mentales que aparecen en el ahora. El ahora científicamente no está comprobado. Retomamos que el futuro promete que nunca llega como experiencia hasta convertirse en presente, que el pasado explica, pero solo como una memoria actual que se reactiva en este instante preciso. Mientras tanto, el único punto donde la vida es real, este momento irrepetible, queda relegado, ignorado y postergado como si fuese una simple transición hacia algo más importante. Este autoconflicto no es únicamente individual, sino que está profundamente reforzado por la estructura social en que nos movemos, ya que se premia la anticipación constante, la productividad ininterrumpida, la planificación estratégica compulsiva y la ocupación reprimida permanente como señales de valor y compromiso. Se admira al que siempre está pensando en lo que sigue, a lo que proyecta, organiza y optimiza sin descanso. Y en ese contexto está plenamente aquí. En este contexto está plenamente aquí puede parecer improductivo. Detenerse puede interpretar como pérdida de tiempo. La presencia consciente rara vez es reconocida como un valor en sí mismo. Más bien suele confundirse con distracción, TDAH, pasividad o falta de ambición, fa- eh, falta de, no, errores de entendimiento sobre la autoestima, reforzando así la idea de que el pensamiento continuo es sinónimo de responsabilidad y éxito. Por otra parte, cuanto más se posterga el contacto directo con el presente, más se debilita la capacidad de percibir la vida tal como es, o sea, sin filtros automáticos, ni interpretaciones mecánicas producidas por aquí se llamará cuerpo mental, por el cuerpo mental. La sensibilidad se embota gradualmente, la percepción se vuelve rutinaria, o sea, se vuelve deficiente, atrofiada y falta de interés ante esto. Entonces los encuentros humanos pierden profundidad y la existencia termina reducida en una sucesión de tareas que cumplir y preocupaciones que gestionar de una manera fantasmal, espectral, si podemos decir una descripción física, hasta que el ser humano comienza a vivir más que en el flujo incesante de su mente, que la experiencia concreta de su propio cuerpo. Respirando
pero no sintiendo plenamente la respiración, escuchando pero sin entender realmente, mirando sin ver con claridad, pero esta claridad sin ensegamiento. Este ensayo no pretende condenar al pensamiento ni negar su utilidad, porque el pensamiento es una herramienta extraordinaria de la existencia, nos es otorgado, necesaria y profundamente humana, que nos permite construir civilizaciones, recordar aprendizajes, comunicarnos con precisión y dar forma tangible a ideas abstractas. También cierta acumulación de información. Gracias a él organizamos la realidad. Desarrollamos capacidades que amplían nuestras posibilidades latentes en uno mismo, que es la acción. Por el contrario, el pensamiento no fue diseñado, ojo, no fue diseñado para ocupar el centro permanente de la experiencia. No fue creado para sustituir la vivencia directa, sino para asistirla cuando es necesario. Y aquí retomamos una verdad, que el cuerpo mental o la mente, que es lo mismo, es un simple administrador. Y cuando se instala como un eje absoluto de la realidad, se vuelve secundaria. La vida pasa a ser interpretada antes que vivida, explicada antes que sentida, comentada antes que experimentada. La vivencia o el sentir se vuelve secundario. Entonces aquí viene lo siguiente. Reconocer este autoconflicto constituye entonces el primer acto de lucidez auténtica. No para combatirlo con violencia externa, no para eliminarlo como si fuera un enemigo, ni para reemplazarlo por una idea más justificada que termine convirtiéndose en otra narrativa dominante, sino simplemente para observarlo tal como es, con claridad y sin juicio, porque aquello que se vuelve consciente pierde gradualmente su automatismo, no por esfuerzo forzado, sino como comprensión directa. Y en esa comprensión puede comenzar a aflojarse el dominio silencioso que la representación mental ejerce sobre la experiencia, permitiendo que la presencia misma recupere el lugar natural sin necesidad de imponerla, sino simplemente al reconocer que siempre estuvo disponible en el instante mismo en que como integramos esta situación. Toda disolución real empieza aquí y es no en el futuro, no en una técnica, no en un método, no en una teoría, no en una promesa de cambio. Empieza en el instante mismo, no en un mañana idealizado ni un momento especial cargado de simbolismo, sino que aquí, exactamente aquí, cuando la atención deja de huir hacia lo que fue o hacia lo que podía pasar, y simplemente se queda, sin esfuerzo dramático, sin técnica sofisticada, sin ritual previo, sin métodos psicopatológicos, sin esoterismo, sin rituales espiritualistas, ni autoayudas de terceros, no, nada de eso. Se queda como quien decide no escapar más de lo que está ocurriendo. Empieza cuando el pensamiento es visto como pensamiento y no como una verdad absoluta. La observación del mismo pensamiento. Cuando la imagen mental pierde su carácter incuestionable y es reconocida como una construcción que aparece y desaparece en la conciencia. Cuando ya no nos fusionamos automáticamente con cada idea, o sea, la identificación del yo que surge, sino que la observamos surgir, desplegarse o disolverse. Y en esa observación misma ocurre un desplazamiento silencioso, pero radical, es automático, porque la experiencia vuelve a ocupar su lugar natural como centro vivo de la percepción. Ojo, la percepción no dispone saber la verdad, no, sino dispone la observación de la verdad misma, dentro de un prisma conceptual, dado hacia la única realidad existente. Eso más adelante. Antes de cualquier intento de transformación personal,
antes de cualquier método para mejorarse, antes de cualquier búsqueda espiritual, aquí ya retomamos, antes de cualquier búsqueda espiritual o filosófica que promete estados superiores, incluso antes de formular una conclusión que pueda archivarse como un entendimiento definitivo, hay un hecho simple que no necesita adorno. Este instante está ocurriendo y puede ser habitado sin intermediarios conceptuales. Puede ser sentido directamente en la respiración que entra y sale, en el peso del cuerpo, en el sonido que aparece sin que lo invocamos, justamente ahorita que se escucha la canción, en la textura misma de estar consciente, y cuando eso es reconocido sin convertirlo en teoría, otra vez, suposiciones, sin apropiarlo como un logro del ego, comienza algo distinto, no espectacular ni necesariamente visible desde afuera, pero profundamente real. Bueno, ahí comienza el verdadero autoconocimiento de la realidad, la verdadera canalización, no como una acumulación de información sobre uno mismo ni como construcción de una identidad más refinada, sino como la comprensión directa de cómo opera la mente, de cómo se genera la separación interna entre lo que ocurre y lo que piensa sobre lo que ocurre. Y al verlo claramente, sin intentar suprimirlo, esa separación empieza a aflojarse. Entonces el autorreconocimiento o el autoconocimiento deja de ser un proyecto futuro y se convierte en un acto presente. Deja de ser una meta para alcanzar y se vuelve una práctica viva o vívica de observación constante. Un reflujo de observación vívica, si podemos decir. Entonces viene una lucidez que no depende de circunstancias externas, sino de la disponibilidad de estar aquí sin oír. No es un logro que pueda exhibirse, ni una etiqueta que pueda añadir a la identidad. Es más bien un regreso silencioso a lo evidente, un reconocimiento de que la realidad no necesita ser perseguida, porque siempre se manifiesta en el instante mismo en que la atención está completa. Y en esa completitud desaparece la urgencia de buscar fuera de lo que nunca estuvo ausente, porque el núcleo de la experiencia, esa conciencia que se percibe o se autopercibe, que sabe que está percibiendo, ya está presente antes que cualquier pensamiento que intente describirla. Porque la mente y la emoción son herramientas, o sea, no nos pertenece. Desde esa claridad sencilla y directa, donde comienza verdaderamente el autoconocimiento de la realidad.